Hemos podido ver ganancias extraordinarias donde se ha multiplicado el dinero por 5, por 20 o incluso mucho más con el activo que más millonarios ha creado en tiempos recientes, en un mercado en el que las inversiones más tradicionales lo único que hacen es perder dinero frente a la inflación. Pero también hay muchísimo miedo porque muchos otros han perdido miles y miles de dólares en una economía con tanta incertidumbre como la actual. Sin embargo, grandes millonarios los siguen recomendando. Elon Musk, Mark Zuckerberg e inversionistas más tradicionales como Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión más grande del mundo. Hoy te traigo las estrategias que estoy siguiendo para multiplicar mi dinero incluso cuando el mercado está totalmente en negativo y las predicciones que podemos esperar para los próximos meses. Para eso converso con mi asesor Arnaud Ramió, inversionista y especialista en tecnología blockchain, quien nos va a revelar qué es lo que está pasando realmente con Bitcoin y las criptomonedas, por qué la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que se avecina y si será que Bitcoin ya no funciona para protegernos de la inflación y tendremos que mudarnos hacia otros tipos de activos. El panorama está complicado. Podríamos hablar de 1000 temas, pero me centraré en los bonos, por ejemplo, y en cómo ha habido una manipulación para mantener el precio del dinero bajo, por ejemplo, en el caso de las hipotecas. Entonces, actualmente uno de los tenientes más importantes de bonos del Tesoro americano es el propio gobierno, ¿no? Que ha llevado, desde que empezó, pues han comprado 9 trillones de dólares americanos, provocando que los precios no sean reales. Y ahora se encuentran con una bolsa de 9 trillones que tienen que vender, ¿no? Y que seguramente poca gente querrá comprar. Y esta manipulación del tipo de interés ha aumentado, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Los activos inmobiliarios no paran de crecer porque se revalorizan contra el dólar, que está perdiendo valor. Crecen a un 19% anual, más o menos, entre un 15 y un 19% en su valor. Por tanto, tú te puedes pedir un préstamo que te cuesta un 2% para adquirir una propiedad que crece al 19%. Esto no tiene lógica a nivel económico, ¿no? Están incentivando comportamientos y estos comportamientos existen porque hay una manipulación, porque no tiene sentido que el mercado crezca un 19% y te presten dinero al 2%. El precio del dinero no es real. Y en este punto lo que podríamos estar viendo es que hay una burbuja de la mayoría de activos. Y cuando hay burbujas, al final el mercado lo que hace es se posiciona, ¿no? Bueno, hay una caída, encuentra su punto de equilibrio. Y un poco ha pasado con las tecnológicas, tipo Netflix cayendo un 70%. Y esto es en parte porque al final la mayoría de activos son propietarios de grandes fondos. Y cuando un fondo ve que el mercado está en un punto de riesgo, decide liquidar posiciones, protegerse, ir al cash, el dólar no para de subir, ¿no? Volvemos a ver un dólar que está muy valorado. De hecho, podría ser por eso Bitcoin ha caído, ¿no? Porque el dólar está creciendo. Y es que, bueno, los grandes fondos venden posiciones y esto provoca que todo caiga en general. Lo que me parece un punto importante es entender que los grandes fondos no tienen cripto. BlackRock no tiene cripto para vender. Entonces, mientras hemos visto que en las tecnológicas, que había una correlación alta con Bitcoin, han caído un 70%, Bitcoin se considera un activo de riesgo, pero Netflix cayó un 70% en cuestión de horas y pasó con muchas otras empresas tecnológicas. Así que lo que veo es que el mercado está poco sano, muy desequilibrado, pero son un sector donde incluso en un momento de recesión para el mercado cripto, quizá en el último mes se han creado 20 fondos de inversión con miles de millones de euros para invertir en startups, ¿no? Puramente cripto. Así que la cantidad como de smart capital y de fondos que están entrando en la industria no para. La demanda de gente, bueno, con habilidades, ¿no? Programadores para desarrollar está más alta que nunca. Así que veo que este es el punto donde se desvincula, ¿no? Esta relación que había tan importante con la bolsa y Bitcoin, como si fueran dos activos tecnológicos iguales. Sí, me llama bastante la atención eso que comentas, porque efectivamente, o sea, uno esperara de repente que Bitcoin, eso estuviera, no sé, casi que a cero, bajaría todos viendo la reacción de las empresas tecnológicas, pero efectivamente, o sea, llega un punto donde no se mantiene tanto esa correlación, como estás mencionando Y tú. de hecho, Gabriel, si miras la analítica on-chain, después de la caída que hubo en Bitcoin, los que están manteniendo el precio son holders. No tienes ese participante con una presión de venta muy alta, ¿no? Como sería un gran fondo de inversión que busca protegerse. Aquí son básicamente gente que lleva más de 2 años manteniendo Bitcoin. Los fundamentos son muy sólidos. ¿Que podría caer más? Perfectamente, ¿no? Sí, entonces uno está viendo allí cómo, vamos a decir, dos fuerzas, por lo que estamos mencionando, pensando hacia el futuro de digamos, la adopción y siempre lo que está pendiente de las personas, de el precio a que va a llegar Bitcoin y, digamos, las criptomonedas en general, que es una fuerza por el lado de la adopción específicamente, o sea, a medida que más se use los efectos en red, que lo hemos mencionado en otros videos, pero entonces tenemos también la otra fuerza que es justamente del lado institucional, a medida que avance esta regulación, que definitivamente ya va
en ese sentido. Entonces, lo que mencionaba Kevin O'Leary es que según las proyecciones que él ve, precisamente por el efecto diversificador de todo esto, él ve que entre 0.5% y 3% de los portafolios de los institucionales van a pasar al mercado cripto cuando se destape como el tema regulatorio, y que estamos hablando ahí de trillones y trillones de dólares. Entonces, ¿qué Sí. implicación va a tener todo esto sobre su precio? Incluso creo que está siendo conservador, ¿no? Hay un estudio de ARK Invest, ¿no? Donde la fundadora Cathie Wood, que ahí lanzaron este 2022, donde a través de un análisis tan solo calculaban que el 2,5% de los inversores institucionales tendrían posiciones en Bitcoin, y se llegaban a capitalizaciones de Bitcoin de 25 o 30 trillones, ¿no? 3 veces más de lo que representa el oro hoy. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de precios porque me enfoco más en la tecnología y en lo que esto puede hacer el bien para el mundo, porque pienso que aparte de beneficios, también va a hacer que las cosas sean mejores y más justas a nivel monetario. Pero es que cuando lo ves con esta perspectiva, la única conclusión que sacas es que Bitcoin está muy bajo de su precio, muy, muy, muy por debajo. Y que para que llegue un momento donde sea menos volátil, tiene que ser más grande, tiene que encontrar su punto de mercado, ¿no? Una capitalización que vaya con Bitcoin. Y creo que los 25 o 30 trillones pues sería resultado de lo que tú acabas de comentar, ¿no? En el momento en que haya una diversificación importante, que Bitcoin se vuelva una inversión interesante para fondos institucionales, pues llegar a 20, 30 trillones puede ser, bueno, puede llegar muy rápido. Pero lo más interesante, diría yo, de toda esta tecnología son las rentabilidades que se pueden obtener más allá de simplemente como si fuera una acción, ¿no? Tú compras y pues mantienes allí o tradeas o lo que sea. Todo el sistema, digamos, financiero, el sistema financiero que se está desarrollando allí, que de repente está todavía en sus primeras etapas, pero justamente precisamente por eso resulta tan interesante. Entonces, ¿qué tú puedes comentar en el sentido de cómo maximizar rentabilidades en este nuevo sistema financiero? Que aquí viene otro mundo, ¿no? Es el ecosistema DeFi, que te voy a contar una situación personal con un banco tradicional, ¿no? Que bueno, por temas de mi operativa, que al final yo soy puramente cripto y estoy cómodo en estas posiciones, cosa que para alguien más tradicional diría que es una locura, ¿no? Estar sobreexpuesto en cripto, pero yo considero que entiendo el mercado y normalmente las personas que pueden criticarlo no lo entienden, ¿no? No han dedicado horas en saber qué es lo que se está creando. Así que para mí es de las apuestas más lógicas, ¿no? La revolución Web3, este nuevo tipo de aplicaciones que saldrán, es como la inversión más lógica que puedes ver. Y parecía que para yo poder mantener estas operativas tenía que al menos depositar algo en los productos bancarios. Y le di una oportunidad y es que no hay comparación. Es imposible, pero certificado, que un inversor tradicional pueda darte las mismas oportunidades que te está dando el mercado DeFi ahora. Sobre todo si asumes más riesgo, ¿no? Pero incluso con riesgo moderado, manteniéndote en una moneda estable, manteniendo tu capital como si estuviera en el banco, pero lo dejas en cripto, sin que haya volatilidad. Entonces, el producto que me recomendaban llevaba perdiendo 2 años, con un 1% de comisión anual. En cripto, sin comisiones, mantienes el control, entras y sales cuando quieres, es 1000 veces más competitivo. Y solo hace falta como dedicarle unas horas para darse cuenta y decir, es que no hay otro sector que pueda ser más rentable que este. Es imposible. No, no existe. Y yo entiendo el escepticismo de muchas personas hasta cierto punto, porque ¿cómo es posible? O sea, y normalmente, a ver, yo como economista, cuando uno habla de las inversiones y todo lo demás, cuando uno ve rentabilidades así, tú puedes decir, pero ya aquí hay algo raro, ¿no? Pero es precisamente porque no se entiende la tecnología, ¿verdad? Es cosa de comprenderla y darse cuenta. Sí, sí, lo maravilloso es esto, que los rendimientos son reales, vienen de la actividad del mercado. Es una actividad un poco inmadura, ¿no? Que es muy reciente, que entra mucho capital de golpe, entonces esto genera ahora mismo muchísima rentabilidad. La rentabilidad que tú generas es por tu servicio al mercado, es por la liquidez que estás moviendo, es por el volumen que se está moviendo, por lo tanto son rendimientos reales. Y esto es quizá lo que la gente no acaba de entender, que es como, es imposible. Lo que es imposible es que en medio de la situación actual, ¿no? Con los pisos aumentando un 15% anual, el tipo de interés esté al 0 o al 2. Eso es imposible. Entonces, que te paguen un 10% por tu capital en monedas estables es normal ahora que viven tanto riesgo. Es como el precio justo del dinero. Lo que no es justo es que te paguen menos que el nivel de inflación, que no puedas superar la inflación sobre tu patrimonio. Así que esto sí que es absurdo. Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso sin tomar en cuenta ya el tema del, digamos, la facilidad que permite todo esto, porque una cosa son las rentabilidades, otro es la facilidad para hacer transacciones directamente. Yo iba a comentar, yo he estado teniendo problemas con los bancos, que cuando
quieren hacer transferencias internacionales en un mundo que está interconectado como está actualmente, no solo son los reguladores que están atrasados, sino el mismo sistema financiero, las instituciones financieras, los bancos y todo eso. Y me he dado cuenta que incluso hay cada vez más adopción porque hasta los productos que yo vendo, los infoproductos y todo eso, hay personas que ya están pagando en criptomonedas directamente. Y digo, oye, aquí hay algo muy, muy interesante en formación. Todavía estamos en primeras etapas, pero precisamente por eso hay que comenzar. Y he visto que tú has mencionado hasta instituciones como híbridas, ¿no? De criptobancos y todo que se están como metiendo en la tendencia. Al final, bueno, estamos viendo también Stripe, ¿no? Como líderes del mercado de pagos, por ejemplo, pagos online, como sería Stripe, que es uno de los principales proveedores de pagos en plataformas de e-commerce. Cómo está empezando pues la adopción tanto de Bitcoin y Ethereum como monedas estables. Y lo que comentabas ahora es que más que, primero que están obligados, sobre todo porque hay una necesidad real. Nosotros trabajamos con gente que está en la academia de Latinoamérica, ¿no? Países como Argentina. Para poner un ejemplo, porque hay muchos más, pero Argentina creo que es el más radical, donde por hacer una compra con tarjeta fuera de su país hay como un 60%, 65% de impuesto. Es una barbaridad. Entonces, o pagan en cripto o pagarán un 65% más. Por tanto, es que ellos ni se les pasa la opción, ¿no? De pagar por transferencia bancaria. No existe, porque es absurdo. Es directamente en cripto. Y ahí te das cuenta que la única conclusión, lo único que puede acabar pasando es que siga creciendo. Aquí te dejo un video donde te decimos específicamente en qué invertir para ganar mucho dinero cuando el mercado baja. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.